Esa mañana me despierto sobresaltado, desorientado por un instante. El techo de concreto sobre mi cabeza me resulta extraño hasta que los recuerdos del día anterior caen sobre mí como una avalancha. No he dormido más de 2 horas, pero el sueño ha sido tan profundo como el de un muerto. Una comparación que ahora me produce escalofríos. Miro mi reloj, 5:47. Casi 24 horas exactas desde que recibí la llamada que cambió mi vida para siempre. Me incorporo lentamente, sintiendo cada músculo protestar por el esfuerzo de ayer. El búnker está silencioso, con ese tipo de quietud que resulta casi antinatural después del caos. Solo se escucha el zumbido constante de los generadores y sistemas de ventilación. Me paso las manos por el rostro, sintiendo la barba incipiente y la suciedad. Un lujo como una ducha parece ahora algo de otro mundo, de otra vida. Lo primero que hago es dirigirme a la sala de monitoreo para verificar el estado de la Dakota Morales. A través de las cámaras de seguridad la veo dormida en la cama de la habitación de cuarentena. Los monitores muestran sus signos vitales: temperatura 38.7 pulso acelerado, respiración ligeramente irregular. La fiebre ha aumentado durante la noche, pero no ha alcanzado los niveles catastróficos que vimos en los primeros infectados. ¿Significa eso que el arañazo no fue suficiente para una infección completa? ¿O simplemente que el proceso es más lento? Activo el intercomunicador. Doctora Morales, ¿cómo se encuentra? Ella se despierta al instante como si hubiera estado durmiendo en estado de alerta. Teniente, responde con voz ronca. Tengo fiebre, dolor muscular generalizado y un dolor de cabeza bastante intenso. Pero sigo siendo yo misma. La forma en que dice esa última parte me encoge el corazón. Ambos sabemos que si el virus la ha infectado, su conciencia desaparecerá en algún momento, dejando solo una cáscara hambrienta y violenta. Salgo de la sala de monitoreo para hacer un recuento de nuestra situación. En el búnker hay 93 civiles, incluyendo 17 niños. Mis hombres se han reducido a solo 4, el cabo Mendoza, los soldados Herrera y Solís, y el teniente Suárez de comunicaciones. 5 militares para proteger a casi 100 civiles en un mundo que se ha vuelto un infierno en menos de 48 horas. Los suministros no son un problema inmediato. El búnker fue diseñado para albergar hasta 200 personas durante un mes. Tenemos agua potable, alimentos, medicinas básicas y municiones suficientes. El problema es que no podemos quedarnos aquí indefinidamente. En algún momento tendremos que salir, enfrentar lo que sea que quede del mundo exterior e intentar llegar a esas coordenadas que mencionaba el mensaje del Comando Unificado. Pero antes de arriesgar la vida de estas personas necesito más información. Necesito saber qué nos espera ahí fuera. La pequeña niña que rescaté ayer está sentada sola en un rincón del área común cuando paso por allí. Sigue sin hablar, pero sus ojos me siguen constantemente. Me acerco lentamente y me pongo en cuclillas frente a ella. «Hola», le digo con la voz más suave que puedo encontrar. «¿Tienes hambre?». Ella asiente levemente. Es un progreso al menos. Cuando le ofrezco mi mano la toma sin dudar. La llevo al área de suministros y le doy una barra energética y un poco de agua. Come metódicamente, sin prisa pero sin pausa, como si hubiera aprendido que debe conservar cada recurso. Me pregunto qué habrá visto esta niña en las últimas horas antes de que la encontráramos. Me pregunto si algún día volverá a hablar. ¿Sabes qué?, le digo mientras termina su agua. Necesito ponerte un nombre, al menos hasta que me digas el tuyo. Miro su pequeña pulsera de colores, algo gastada pero llamativa. Te llamaré Iris, ¿te gusta? Por primera vez veo algo parecido a una sonrisa fugaz en su rostro. Es apenas un destello, pero me da una extraña esperanza. A las 07:30 convoco una reunión con mis hombres restantes y algunos de los civiles que tienen habilidades útiles. Un médico jubilado, un ingeniero, un policía y un operador de radio aficionado. Necesitamos organizarnos y establecer un plan. El teniente Suárez informa que ha estado monitoreando todas las frecuencias durante la noche. He captado transmisiones fragmentadas, dice, señalando un mapa que ha improvisado. Parece haber 3 zonas seguras confirmadas. Una base naval en la costa sur, un complejo montañoso al norte y un aeropuerto militarizado a unos 200 kilómetros al este. La más cercana es la base montañosa, a unos 80 kilómetros. En circunstancias normales sería un viaje de poco más de 1 hora, pero ahora podría ser un viaje suicida. También hay algo más, añade Suárez con expresión preocupada. Las transmisiones mencionan que los infectados están cambiando, evolucionando de alguna manera. No tengo detalles claros, pero varios reportes hablan de comportamientos nuevos. Esa información me hiela la sangre. Si los infectados están evolucionando, nuestro conocimiento limitado sobre ellos se vuelve aún más peligroso.
Hasta ahora sabíamos que se movían por instinto, atraídos por el sonido y el movimiento. Sabíamos que solo un disparo en la cabeza los detenía definitivamente. Pero si están cambiando, mientras reflexiono sobre esto, la alarma de la sala de comunicaciones comienza a sonar. Corremos hacia allí para encontrar que el sistema de alerta perimetral se ha activado. Algo o alguien se está moviendo en los túneles externos, aproximadamente a 1 kilómetro de nuestra posición. Las cámaras de seguridad solo muestran oscuridad, pero los sensores de movimiento no mienten. Podría ser otro grupo de sobrevivientes, sugiere el cabo Mendoza. O podrían ser ellos, responde Solís, sin necesidad de especificar a quiénes se refiere. Tomo una decisión rápida. Mendoza, Herrera, vengan conmigo. Vamos a investigar. Suárez, Solís, quédense aquí y prepárense para sellar el búnker si no regresamos en 2 horas. Nos equipamos en silencio. Rifles de asalto con miras nocturnas, pistolas de respaldo, cuchillos tácticos, radios de corto alcance y linternas. Justo antes de dirigirnos hacia la esclusa de entrada, siento un tirón en mi pantalón. Es Iris mirándome con ojos suplicantes. Volveré, le prometo, aunque no debería hacer promesas en este nuevo mundo. La dejo al cuidado del médico y nos dirigimos hacia los túneles. La esclusa se cierra detrás de nosotros con un siseo neumático, y de repente estamos de nuevo en ese laberinto de concreto y sombras. Avanzamos en formación triangular, moviéndonos lo más silenciosamente posible, comunicándonos solo con señales manuales. La luz verde de las lámparas de emergencia crea un ambiente espectral, transformando el túnel en algo sacado de una pesadilla. A medida que nos acercamos al punto donde se detectó el movimiento, el olor nos golpea. Ese hedor dulzón y pútrido que ahora reconozco como el de los infectados. Pero hay algo más, algo diferente. Un olor metálico, como el de sangre fresca. Doblamos una esquina y nos detenemos en seco. En el suelo del túnel yace el cuerpo destrozado de lo que parece haber sido un hombre. Pero lo más perturbador no es el cadáver en sí, sino la forma en que ha sido consumido. Grandes trozos de carne han sido arrancados, huesos expuestos, órganos desparramados. Esto no es un ataque normal de infectados. Ellos muerden, desgarran, pero esto parece casi metódico, como si algo hubiera estado alimentándose deliberadamente. Teniente, susurra Herrera, señalando hacia adelante. En la pared del túnel, apenas visible bajo la luz verdosa, hay una marca. Me acerco cautelosamente para examinarla. Son 5 profundos surcos paralelos, como si algo con garras enormes hubiera arañado el concreto reforzado. Siento un escalofrío recorrer mi columna vertebral. Los infectados que hemos visto hasta ahora no tenían garras. Tenían dientes, fuerza sobrehumana, pero seguían siendo anatómicamente humanos. Esto sugiere algo diferente, algo peor. Continuamos avanzando, ahora con todos los sentidos en máxima alerta. El túnel se ensancha en una especie de cámara de distribución, con 3 pasadizos que salen en diferentes direcciones. El suelo está manchado con más sangre, formando un rastro que se dirige hacia el pasaje de la izquierda. Antes de que podamos decidir qué camino tomar, escuchamos algo. No es el gruñido familiar de los infectados, sino un sonido más animal. Un chirrido agudo seguido de algo que suena inquietantemente como un chasquido de mandíbulas. Nos quedamos completamente inmóviles, apenas respirando. El sonido viene del túnel central y parece alejarse. Decido seguirlo, pero con extrema cautela. Necesitamos saber a qué nos enfrentamos. Con señas, indico a mis hombres que avancemos manteniendo la formación cerrada. El túnel central se curva suavemente hacia abajo, llevándonos más profundo bajo tierra. Las luces de emergencia aquí son más escasas, dejando grandes tramos de oscuridad absoluta que solo podemos navegar con nuestras linternas. El chirrido se escucha de nuevo, ahora más cerca. Nos detenemos y apago mi linterna, indicando a los demás que hagan lo mismo. En la oscuridad total agudizo mis oídos. Hay algo moviéndose adelante, algo que rasca contra el suelo de concreto con un sonido rítmico. Y entonces lo veo, o mejor dicho, veo sus ojos. 2 puntos reflejantes en la oscuridad, a unos 15 metros de distancia. Están a una altura demasiado baja para ser de una persona erguida, como si lo que fuera estuviera agachado o caminara a 4 patas. Los ojos parpadean y desaparecen durante un segundo, para luego reaparecer más cerca. Sea lo que sea, se está acercando y está acelerando. Luces ahora, ordeno mientras enciendo mi linterna y apunto mi rifle. Los haces de luz revelan algo que hace que mi sangre se congele. Era una mujer. Pero ya no. Su cuerpo está grotescamente deformado, con la columna vertebral arqueada de forma imposible, obligándola a moverse a 4 patas. Sus extremidades se han alargado con dedos transformados en algo similar a garras. Pero lo más aterrador es su rostro.
La mandíbula se ha desencajado y extendido, llena de dientes que parecen haberse multiplicado y afilado. Sus ojos, totalmente negros, reflejan nuestra luz con un brillo antinatural. Nos mira durante una fracción de segundo y luego emite ese chirrido agudo que habíamos escuchado. Inmediatamente otros chirridos responden desde más adelante en el túnel. No está sola. La criatura se abalanza hacia nosotros con una velocidad aterradora. Disparamos casi simultáneamente, pero solo parece ralentizarla momentáneamente. ¡A la cabeza!, grito mientras ajusto mi puntería. 3 impactos certeros en su cráneo finalmente la detienen, pero ya escuchamos más de esas cosas acercándose rápidamente. ¡Retirada!, ordeno mientras comenzamos a retroceder manteniendo nuestras armas apuntadas hacia adelante. En la penumbra del túnel veo al menos 4 pares más de ojos reflectantes aproximándose. No podemos enfrentarnos a tantos en un espacio tan confinado. Retrocedemos hacia la cámara de distribución, disparando ocasionalmente para mantenerlos a raya. Una vez allí, Mendoza toma una granada de su chaleco. Permiso para usar explosivos, señor. Asiento rápidamente. Hazlo. Y luego corremos como el diablo. Mendoza arranca la anilla, cuenta mentalmente y lanza la granada hacia el túnel central, justo cuando las primeras criaturas emergen a la vista. ¡Cúbranse!, grito mientras nos lanzamos hacia el túnel que conduce de regreso al búnker. La explosión sacude toda la estructura, enviando una nube de polvo y escombros por el pasadizo. El estruendo es ensordecedor en el espacio confinado, pero parece haber funcionado. El túnel central se ha colapsado parcialmente, bloqueando temporalmente el paso de esas cosas, pero no me hago ilusiones. Si esas criaturas son lo que creo, infectados en una etapa avanzada de mutación, encontrarán otra manera de llegar hasta nosotros. Vámonos, ordeno mientras verifico que mis hombres estén ilesos. Tenemos que advertir a los demás. El virus está evolucionando mucho más rápido de lo que pensábamos. Regresamos al búnker a toda velocidad, constantemente mirando sobre nuestros hombros. La puerta nunca me ha parecido tan lejana. Cuando finalmente llegamos y nos sellan dentro, las caras expectantes de los civiles nos reciben. Todos quieren saber qué hemos encontrado, pero no sé cómo explicarles lo que acabamos de ver sin causar pánico generalizado. Me dirijo directamente a la habitación de cuarentena para hablar con la doctora Morales. Si alguien puede ayudarnos a entender lo que está sucediendo, es ella. La encuentro sentada en la cama, revisando datos en una tablet. Se ve pálida pero lúcida. Su temperatura ha bajado ligeramente, 38.2. Doctora, comienzo sin preámbulos. El virus está mutando a los infectados. Los está transformando. Le describo detalladamente lo que vimos en los túneles. Mientras hablo, su expresión pasa de la sorpresa al entendimiento y finalmente al horror. Esto confirma mis peores temores, dice finalmente. El virus no solo mata y reanima, está reescribiendo activamente la estructura genética del huésped, adaptándola para la supervivencia y la propagación. Señala algunos gráficos en su tablet. Los datos que recuperamos muestran que el virus tiene una capacidad de mutación sin precedentes. Si lo que vieron es una segunda fase de infección, podríamos estar presenciando solo el comienzo de una evolución acelerada. Sus palabras caen como piedras en mi estómago. ¿Cuánto tiempo?, os pregunto, sabiendo que entenderá mi pregunta incompleta. ¿Cuánto tiempo hasta que todos los infectados evolucionen a esas cosas? ¿Cuánto tiempo hasta que se vuelvan aún peores? La doctora sacude la cabeza. No lo sé con certeza, pero basándonos en la velocidad de progresión que estamos observando, días, no semanas. Regreso al centro de comunicaciones con una nueva urgencia. Necesitamos contactar con el Comando Unificado y advertirles sobre esta nueva amenaza. También necesitamos acelerar nuestros planes de evacuación. Este búnker ya no parece tan seguro como pensábamos. El teniente Suárez me recibe con noticias mixtas. He logrado establecer contacto con la base montañosa, señor. Están dispuestos a enviarnos un convoy de rescate, pero no pueden acercarse demasiado debido a la alta concentración de infectados en la zona urbana. El punto de encuentro propuesto está a unos 15 kilómetros de nuestra posición actual. Tendríamos que atravesar túneles, emerger a la superficie y luego cruzar un tramo de ciudad para llegar allí, con civiles, incluyendo niños y ancianos. Y ahora, con la amenaza adicional de estas criaturas evolucionadas. Pero no tenemos alternativa. Este búnker ha dejado de ser un refugio para convertirse en una trampa potencial. A las 14:00 horas reúno a todos los adultos para comunicarles la situación. Soy honesto pero controlado, explicando que hemos encontrado señales de que los infectados están evolucionando, volviéndose más peligrosos. Les informo sobre el plan de evacuación y el convoy de rescate que nos espera. Veo miedo en sus ojos.
pero también determinación. Han sobrevivido hasta ahora y están dispuestos a luchar por seguir haciéndolo. Organizamos grupos mixtos con un militar o alguien con experiencia en combate liderando cada uno. Distribuimos las pocas armas disponibles y establecemos un orden de marcha. Los más vulnerables irán en el centro, protegidos por los demás. Saldremos a las primeras luces del amanecer, cuando los infectados parecen menos activos según nuestras observaciones previas. Tenemos menos de 15 horas para prepararnos. El resto de la tarde la pasamos en preparativos frenéticos. Empacamos suministros esenciales: agua, alimentos concentrados, medicinas, munición. Improviso clases rápidas de defensa personal y manejo básico de armas para los civiles que nunca han empuñado una. Les enseño a moverse en silencio, a comunicarse con señales manuales, a identificar rutas de escape. Es poco y lo sé, pero es mejor que nada. Mientras superviso el entrenamiento, noto a Iris observándonos desde un rincón. Su mirada es demasiado intensa, demasiado comprendedora para una niña de su edad. Me acerco a ella durante un descanso. Mañana vamos a salir de aquí, le explico suavemente. Vamos a ir a un lugar más seguro. Ella me mira fijamente y, para mi sorpresa, habla por primera vez. Su voz es apenas audible, un susurro ronco por falta de uso. Ellos están esperando. Un escalofrío recorre mi espalda. ¿Quién es Iris? ¿Quién está esperando? Ella simplemente señala hacia el techo, hacia la superficie. Los que cambian, los que aprenden. Esas palabras me persiguen mientras continúo con los preparativos. ¿Qué ha visto esta niña? ¿Qué sabe que nosotros no? Me dirijo nuevamente a la habitación de la doctora Morales para compartir este inquietante desarrollo. La encuentro trabajando incansablemente en su tablet, analizando datos y haciendo anotaciones. Su aspecto ha mejorado notablemente. Ya no tiene fiebre y el color ha vuelto a su rostro. Parece que se está recuperando. Observo con cauta esperanza. Ella me mira con una expresión extraña, mezcla de alivio y preocupación. Mi sistema inmunológico parece estar combatiendo el virus, teniente, o al menos está llegando a un equilibrio con él. No estoy infectada en el sentido convencional, pero hace una pausa buscando las palabras correctas. Puedo sentirlo dentro de mí, como una presencia, y creo que me está permitiendo entender cosas sobre él. Me explica que ha estado analizando muestras de su propia sangre, comparándolas con los datos que teníamos de los infectados originales. El virus está utilizando el ADN huésped como base para sus modificaciones. En los casos de infección completa, sobrescribe completamente la personalidad, dejando solo instintos básicos. Pero en casos como el mío, donde la carga viral es menor, parece crear una especie de simbiosis. Sus implicaciones son aterradoras y fascinantes a la vez. ¿Está diciendo que mantiene su conciencia pero con habilidades del virus? Ella niega con la cabeza. No exactamente, pero sí puedo percibir cosas, como una intuición amplificada. Por ejemplo, puedo sentir que hay infectados cerca en los túneles, muchos, y están organizándose de alguna manera. Esta revelación cambia todo. Si la doctora Morales está en lo cierto, los infectados ya no son solo criaturas impulsadas por el hambre. Están desarrollando algún tipo de inteligencia colectiva, tal vez incluso estrategia, lo que significa que nuestro plan de evacuación podría estar comprometido antes de siquiera comenzar. Pero también significa que tenemos un recurso inesperado: la propia doctora y su conexión única con el virus. Tomo una decisión que podría parecer temeraria: liberar a la doctora Morales de la cuarentena. Si vamos a sobrevivir a lo que nos espera mañana, necesitaremos toda la ayuda posible, incluso si viene en forma de una científica parcialmente infectada con una conexión psíquica con el enemigo. La noche cae sobre el búnker, trayendo un silencio inquietante. Los civiles intentan descansar, sabiendo que mañana necesitarán todas sus fuerzas. Mis hombres y yo nos turnamos para hacer guardia, monitoreando constantemente los sensores de movimiento en los túneles. La actividad ha aumentado alarmantemente. Sea lo que sea que esté ahí fuera, se está acercando. Morales, ahora libre pero bajo observación, trabaja incansablemente preparando lo que ella llama disuasores olfativos, compuestos químicos que podrían enmascarar nuestro olor o confundir el sentido del olfato de los infectados. Es una teoría no probada, pero es mejor que nada. Iris duerme inquieta, murmurando en sueños palabras que no logro entender. Me siento a su lado vigilando su sueño, preguntándome qué clase de futuro le espera a una niña que ha crecido viendo el fin del mundo. Si sobrevivimos a mañana, ¿qué clase de vida tendrá? ¿Crecerá conociendo solo el miedo y la lucha constante? ¿O lograremos reconstruir algo que se parezca a la civilización que hemos perdido? Estas preguntas sin respuesta me acompañan mientras observo los monitores del sistema de seguridad, viendo cómo los puntos de movimiento se multiplican en los túneles circundantes. Es como si estuviéramos siendo rodeados metódicamente. A medianoche, un sonido me sobresalta.
Es diferente a todo lo que hemos escuchado hasta ahora. Un golpeteo rítmico, casi como si alguien estuviera llamando a una puerta. Viene de una de las esclusas secundarias. Una salida de emergencia que conecta con un túnel diferente al que exploramos esta mañana. Mis hombres ya están en alerta. Armas preparadas. El sonido continúa perfectamente constante. 3 golpes, pausa, 3 golpes, pausa. No es aleatorio. No es un infectado chocando contra una puerta. Esto es deliberado, inteligente. Podría ser otro sobreviviente, sugiere Herrera, aunque su tono indica que ni él mismo lo cree. La doctora Morales se acerca a los monitores estudiando los patrones de movimiento con una intensidad inquietante. No, dice finalmente. No es humano. Al menos ya no lo es completamente. Enciendo el sistema de cámaras externas que cubre esa esclusa. La imagen es granulosa y la iluminación escasa, pero lo que veo me deja sin aliento. Parada frente a la puerta hay una figura que alguna vez fue humana. Es similar a las criaturas que encontramos antes, pero con una diferencia crucial. Está erguida, no a 4 patas. Su postura es casi normal, excepto por la forma en que inclina la cabeza en un ángulo imposible. Está usando lo que parece ser un trozo de metal para golpear la puerta con perfecta regularidad. Y lo más perturbador, parece estar mirando directamente a la cámara, como si supiera que la estamos observando, como si quisiera que sepamos que está allí, que nos ha encontrado. Apaga las luces y ordeno inmediatamente. Silencio total, que nadie se mueva. Si esa cosa está intentando comunicarse de alguna manera, no pienso responder. Observamos en tensa quietud cómo la criatura continúa su golpeteo durante varios minutos más. Luego, en un movimiento que me hiela la sangre, levanta una mano deformada y hace un gesto que es inconfundiblemente humano. Señala hacia su boca y luego hacia la puerta, como si estuviera diciendo «quiero hablar». Intercambio miradas con la doctora Morales, cuyo rostro ha palidecido. Están evolucionando mucho más rápido de lo que creíamos posible, susurra. Están recuperando funciones cognitivas, pero distorsionadas por el virus. Es como si estuvieran formando una nueva especie, con sus propios objetivos y métodos de comunicación. Finalmente, después de casi 20 minutos, la criatura parece rendirse. Se aleja de la puerta con movimientos que son una perturbadora mezcla de humanos y animales. Justo antes de desaparecer en la oscuridad del túnel, se gira una última vez hacia la cámara y sonríe. No es una sonrisa humana, sino una mueca grotesca que expone demasiados dientes afilados. Es un gesto de reconocimiento, casi de promesa. Volverá, y probablemente no estará sola. El resto de la noche transcurre en un estado de alerta máxima. Nadie duerme realmente, solo breves cabezadas inquietas. Reorganizamos nuestro plan de evacuación, ahora conscientes de que enfrentamos algo mucho más inteligente y organizado que simples infectados hambrientos. La doctora Morales y yo pasamos horas estudiando los planos de los túneles, buscando rutas alternativas que podrían estar menos vigiladas. Puedo sentirlos, dice ella en un momento frotándose las sienes. Es como un zumbido constante en el fondo de mi mente. Están expectantes. Saben que intentaremos salir. Le pregunto si puede sentir algo más específico. Números, ubicaciones, intenciones. Cierra los ojos concentrándose intensamente. Hay diferentes tipos. Los que viste en el túnel, los que se mueven a 4 patas, son cazadores, rápidos, letales. Pero la criatura de la puerta es algo más. Un cordín, un líder de algún tipo. Abre los ojos y por un instante me parece ver un destello rojizo en ellos. Están aprendiendo, teniente. Están adaptándose y lo hacen mucho más rápido que nosotros. A las 04:30, una hora antes del amanecer, comenzamos los preparativos finales para nuestra salida. Los civiles están tensos pero organizados, siguiendo las instrucciones que les dimos ayer. Comprobamos el equipo una última vez. Armas, radios, suministros médicos, agua, raciones. La doctora Morales distribuye pequeños contenedores con el compuesto que ha creado. Un líquido de olor acre que, según su teoría, podría enmascarar nuestro olor humano. Aplíquenlo en pulsos, cuello y muñecas, instruye. No sabemos cuánto durará el efecto, así que llevarán más para reaplica durante el trayecto. Iris se mantiene a mi lado en todo momento, aferrando una pequeña mochila donde lleva sus escasas pertenencias y un kit de supervivencia básico que preparé para ella. Sigue sin hablar mucho, pero sus ojos lo observan todo, absorbiendo cada detalle. A las 05:15 nos congregamos frente a la esclusa principal, la que conduce al túnel que consideramos menos comprometido según los sensores de movimiento. He decidido no utilizar la ruta por donde vino la criatura de anoche. El plan es simple en teoría. Avanzaremos en formación por los túneles hasta llegar a una salida de servicio que nos llevará a las afueras de la ciudad.
Desde allí nos moveremos en grupos pequeños hacia el punto de encuentro con el convoy de rescate. Simple en teoría, potencialmente mortal en la práctica. Recuerden, digo en mi última instrucción, silencio absoluto. Comuníquense solo con señales. Si nos separamos, continúen hacia el punto de encuentro. Las coordenadas están en los mapas que todos tienen. Y si alguien es mordido o herido de forma sospechosa, debe informarlo inmediatamente. Dejo que el significado de esas últimas palabras cale en todos. No hay lugar para heroísmos malentendidos o sacrificios inútiles. La esclusa se abre con un siseo neumático que suena ensordecedor en el silencio tenso. El túnel que se abre ante nosotros está iluminado apenas por las luces de emergencia, creando un paisaje de sombras verdosas y oscuridad absoluta. Mis hombres y yo tomamos posiciones. Mendoza y yo al frente, Herrera y Solís en los flancos, Suárez cerrando la retaguardia. La doctora Morales va justo detrás de mí, con Iris firmemente sujeta a su mano. Los civiles se mueven en una formación compacta pero ordenada, tal como practicamos. Con una última mirada hacia atrás, hacia el búnker que ha sido nuestro refugio durante estas 48 horas, doy la señal para avanzar. Nuestro segundo día en este nuevo mundo infernal ha comenzado. Y solo Dios sabe si veremos un tercero. Avanzamos en silencio por el túnel principal, nuestras pisadas amortiguadas por el suelo de concreto desgastado. El aire es denso, una mezcla de humedad y ese olor metálico que ahora asocio con los infectados. Pero hay algo más, algo nuevo, un aroma casi orgánico, como de vegetación en descomposición. La doctora Morales lo nota también. La veo arrugar la nariz y mirarme con preocupación. Algo ha cambiado en este entorno subterráneo. Me detengo brevemente para examinar las paredes del túnel. En la tenue luz verdosa, distingo algo que no estaba ahí ayer. Una especie de película húmeda que recubre el concreto en algunos tramos, similar a un moho pero con una textura más carnosa. Decido no tocarla. Cualquier nueva manifestación en este mundo transformado debe ser tratada como potencialmente peligrosa. Hemos recorrido aproximadamente 1 kilómetro cuando llegamos a la primera bifurcación importante. Según nuestro mapa, debemos tomar el túnel de la derecha para llegar a la salida de servicio. Pero antes de que podamos girar, la doctora Morales me detiene con un gesto urgente. «Espere», susurra tan bajo que apenas la oigo. «Hay algo, no es seguro». Se concentra intensamente durante unos segundos, como escuchando algo que solo ella puede percibir. El túnel de la derecha tiene actividad. Muchos de ellos, esperando. Su revelación me deja helado. Si está en lo cierto, estamos a punto de caminar directamente hacia una emboscada. Reviso rápidamente el mapa en busca de alternativas. El túnel de la izquierda eventualmente conecta con nuestra ruta, pero nos obligaría a dar un rodeo que añadiría al menos 1 hora a nuestro trayecto. 1 hora más bajo tierra, con suministros limitados y casi 100 personas que proteger. Tomo una decisión. Confiamos en la percepción sobrenatural de la doctora y tomamos el camino más largo. Con señales silenciosas, redirijo al grupo hacia el túnel izquierdo. Algunos civiles intercambian miradas nerviosas, conscientes de que nos estamos desviando del plan original, pero siguen nuestras indicaciones sin cuestionar. El nuevo túnel es más estrecho y menos mantenido, con charcos de agua estancada y cables expuestos colgando del techo. Avanzamos más lentamente, atentos a cualquier peligro estructural, además de la amenaza de los infectados. La sensación de claustrofobia aumenta y puedo sentir la ansiedad creciente en el grupo. Iris aprieta mi mano con más fuerza, sus pequeños dedos sorprendentemente firmes. Llevamos unos 20 minutos en este nuevo túnel cuando escuchamos el primer sonido. Un chirrido distante, seguido de lo que parece ser un chapoteo rítmico. Nos detenemos inmediatamente agudizando el oído. El sonido no se repite inmediatamente, pero ahora todos estamos en máxima alerta. Hago señas para que el grupo se mantenga unido y continuamos avanzando, ahora con una cautela redoblada. El túnel comienza a descender gradualmente, llevándonos aún más profundo bajo tierra. La humedad aumenta y ese extraño recubrimiento de las paredes se hace más prominente, llegando en algunos puntos a formar estructuras similares a venas pulsantes que recorren el concreto. Es como si el túnel mismo estuviera vivo, transformado por el virus en algo orgánico y ajeno. De repente, Iris se detiene en seco, tirando de mi mano con tanta fuerza que casi me hace tropezar. Sus ojos están abiertos de par en par, fijos en un punto adelante en la oscuridad que mi linterna aún no ilumina. «Vienen», dice con una voz que no parece la de una niña pequeña. «Muchos, por el agua». No entiendo a qué se refiere hasta que dirijo mi linterna hacia el suelo. Lo que había tomado por simples charcos es en realidad un flujo continuo de agua que corre por una ligera pendiente en el túnel. Y en la superficie del agua,
Veo ondulaciones que se aproximan hacia nosotros, como si algo se moviera bajo ella. No, no bajo ella, en ella. El agua misma se está moviendo contra la corriente, como si tuviera voluntad propia. Retrocedan, ordeno en un susurro urgente, pero ya es tarde. El agua a nuestros pies comienza a burbujear y se eleva en formas serpenteantes que parecen tentáculos líquidos. Uno de los civiles, un hombre mayor, es el primero en ser alcanzado. El agua se enrosca alrededor de su tobillo y ante nuestros ojos horrorizados parece fusionarse con su piel. El hombre abre la boca para gritar, pero solo emite un gorjeo ahogado mientras el extraño fluido se extiende rápidamente por su cuerpo, envolviéndolo como un capullo líquido. En cuestión de segundos cae al suelo, convulsionando mientras el agua cosa continúa su macabro trabajo de transformación. El pánico se desata. Los civiles retroceden desesperadamente, pisoteándose unos a otros en su intento de escapar de esa agua viviente. Elevación, busquen elevación, grito mientras levanto a Iris en brazos y la coloco sobre una tubería que sobresale de la pared. Mis hombres reaccionan con rapidez, ayudando a los civiles a subirse a cualquier superficie que los aleje del suelo inundado. Algunos logran encontrar refugio, otros no son tan afortunados. El agua comienza a moverse más agresivamente, formando ahora lo que parecen ser extremidades rudimentarias que se estiran hacia nosotros. Es como si el virus hubiera encontrado una nueva forma de propagarse, infectando no solo cuerpos humanos, sino el propio entorno. La doctora Morales actúa con una decisión sorprendente. Extrae de su mochila varios frascos de lo que reconozco como productos químicos del laboratorio del búnker. Cúbranse los ojos y la boca, advierte mientras mezcla rápidamente los contenidos de 2 frascos. La reacción es inmediata. Una nube de gas denso y blanquecino que cae pesadamente sobre el agua. Donde el gas toca el extraño fluido viviente, este parece solidificarse, formando una costra quebradiza. Ahora, corran sobre la superficie endurecida, ordena la doctora. No esperamos una segunda indicación. Salto con Iris en brazos sobre la extraña superficie cristalizada, sintiendo cómo cruje bajo mi peso, pero soporta. El resto del grupo nos sigue, corriendo frenéticamente sobre ese puente improvisado mientras detrás de nosotros el agua no afectada por el químico continúa elevándose en formas cada vez más complejas y amenazantes. Corremos sin mirar atrás, abandonando a los caídos, impulsados por el instinto primario de supervivencia. El túnel se curva bruscamente y comenzamos a ascender, alejándonos finalmente del agua contaminada. Solo cuando llegamos a un tramo completamente seco, nos permitimos detenernos para recuperar el aliento y evaluar la situación. El recuento es devastador. Hemos perdido a 11 civiles en ese caos. Algunos fueron atrapados por el aguavirus, otros resultaron heridos en la estampida. Entre los supervivientes, varios muestran signos de exposición parcial. Manchas en la piel donde el agua los tocó, que ahora se están extendiendo lentamente como una infección. La doctora Morales examina a estos afectados con expresión grave. El virus ha mutado para utilizar el agua como vector, explica mientras aplica un compuesto de su botiquín a las zonas afectadas. Está adaptándose a su entorno, buscando nuevas formas de propagarse cuando los huéspedes humanos escasean. La revelación es aterradora en sus implicaciones. Si el virus puede infectar el agua, ¿qué otros medios encontrará para expandirse? ¿Aire? ¿Plantas? ¿Podría transformar todo nuestro entorno en un organismo hostil? No tenemos tiempo para contemplar estas preguntas existenciales. Debemos seguir moviéndonos. Consulto el mapa. Estamos en un túnel auxiliar que eventualmente debería conectar con nuestra ruta original, pero a un nivel superior, más cerca de la superficie. Con suerte, estaremos lejos del agua contaminada. Reorganizamos al grupo, ahora reducido y traumatizado, y continuamos nuestro avance, cada vez más conscientes de que las reglas que creíamos conocer sobre esta nueva realidad siguen cambiando a cada momento. El túnel se estrecha aún más a medida que ascendemos, obligándonos a avanzar en fila india en algunos tramos. La iluminación de emergencia aquí es prácticamente inexistente, dejándonos depender casi exclusivamente de nuestras linternas. El silencio es opresivo, interrumpido solo por nuestras respiraciones y el ocasional sollozo ahogado de algún civil. Iris se mantiene estoicamente callada en mis brazos, pero siento cómo tiembla ligeramente. La doctora Morales avanza justo detrás de mí y noto que ocasionalmente se detiene y cierra los ojos, como sintonizando esa extraña conexión que ahora tiene con el virus. Estamos más cerca de la superficie, murmura en uno de estos momentos. Puedo sentirlo. El exterior está cambiado. El virus se ha expandido mucho más de lo que imaginábamos.
Después de lo que parecen horas, pero que mi reloj confirma son solo 45 minutos, llegamos a una escalera metálica que asciende hacia una trampilla en el techo. Según el mapa, debería conducirnos a una subestación eléctrica abandonada en las afueras de la ciudad, relativamente cerca de nuestro punto de encuentro con el convoy de rescate. Hago señas para que el grupo se detenga mientras Mendoza y yo subimos a reconocer. La trampilla está oxidada, pero cede tras un esfuerzo conjunto. La abrimos lentamente, preparados para cualquier amenaza. La luz del amanecer se filtra por la abertura, cegándonos momentáneamente después de tantas horas en la penumbra subterránea. Lo que vemos al emerger desafía toda comprensión. La subestación eléctrica está allí, pero ha sido transformada. Las estructuras metálicas están parcialmente cubiertas por un material orgánico similar al que vimos en los túneles, pero mucho más desarrollado. Parece casi una colmena alienígena. Membranas translúcidas que conectan las torres eléctricas, formando cámaras y pasajes. Y dentro de estas estructuras, visibles a través del tejido semitransparente, se mueven formas que alguna vez fueron humanas. Algunas están inmóviles como en hibernación, suspendidas en capullos verticales. Otras se mueven con propósito, transportando objetos o modificando la estructura. Es una comunidad, una civilización naciente de seres que ya no son humanos, pero tampoco son simplemente infectados sin mente. Es la evolución acelerada de una nueva especie. Nos agachamos rápidamente, ocultándonos tras un panel eléctrico caído mientras observamos el panorama. A unos 200 metros más allá de la subestación transformada, podemos ver el comienzo de la zona urbana. Los edificios muestran signos similares de transformación, aunque menos avanzados. Y en las calles están habitadas por infectados de diferentes tipos. Veo a los clásicos, los que encontramos en Fuerte Hidalgo. Humanos convertidos que deambulan sin propósito aparente. Pero también hay otros. Los cazadores cuadrúpedos que encontramos en los túneles, moviéndose en grupos organizados como manadas de depredadores, y ocasionalmente figuras más erguidas que parecen dirigir o coordinar a los demás. Los líderes, como el que visitó nuestra puerta anoche. Dios mío, susurra Mendoza a mi lado. Es como si hubieran evolucionado décadas en solo 2 días. La doctora Morales se nos une, asomándose cautelosamente por la trampilla. Su rostro muestra una mezcla de horror científico y fascinación involuntaria. Es exactamente eso, confirma en voz baja. El virus está acelerando la evolución de sus huéspedes, adaptándolos para diferentes funciones dentro de un organismo colectivo. Como una colonia de insectos sociales, pero con la base genética humana como punto de partida. Señala hacia diferentes estructuras y grupos de infectados mientras habla. Obreros, soldados, exploradores, reproductores. Están estableciendo una jerarquía. Una sociedad. La magnitud de lo que enfrentamos me golpea como un puño físico. Esto ya no es un simple brote que contener o una epidemia que sobrevivir. Es la suplantación de nuestra especie por otra, modelada a partir de nosotros pero fundamentalmente diferente. Y está sucediendo a una velocidad incomprensible. Pero no hay tiempo para reflexiones filosóficas. Tenemos un objetivo inmediato. Llegar al punto de encuentro con el convoy de rescate que según nuestras comunicaciones nos esperará solo hasta el mediodía. Son las 07:23. Tenemos menos de 5 horas para recorrer esos 15 kilómetros a través de un paisaje transformado en territorio enemigo. Bajo de nuevo a los túneles para informar al resto del grupo. Decido ser honesto pero evitando causar pánico. Les explico que la superficie ha sido más afectada de lo que esperábamos, que los infectados han evolucionado y que debemos movernos con extrema cautela. No les describo la colmena alienígena en que se ha convertido la subestación, ni la aparente organización social de los infectados. Algunas verdades son demasiado aterradoras para ser asimiladas en nuestra situación. Reorganizamos nuestro plan. Saldremos en grupos más pequeños, con intervalos de 5 minutos entre cada grupo. Cada unidad tendrá un líder militar o alguien con experiencia en combate, una ruta asignada y un punto de reagrupamiento a mitad de camino. No es ideal, pero concentrar a casi 80 personas en un solo grupo nos haría un blanco demasiado obvio. A las 08:00 en punto, el primer grupo emerge a la superficie bajo mi liderazgo. Conmigo vienen Iris, la doctora Morales, y 12 civiles seleccionados por su agilidad y capacidad para seguir instrucciones con precisión. Nos movemos agachados, utilizando los restos de vehículos abandonados y escombros como cobertura mientras avanzamos hacia el borde de la zona urbana. El amanecer está completo ahora, bañando el paisaje transformado con una luz dorada que crea un contraste surreal con el horror que nos rodea. El sol revela detalles que la penumbra había ocultado. Los edificios no solo están cubiertos por esa sustancia orgánica,
sino que en algunos puntos han sido remodelados completamente, con nuevas estructuras que parecen servir a propósitos específicos. Antenas improvisadas con material orgánico y metálico, cámaras de incubación translúcidas adheridas a los costados de apartamentos, redes de lo que parecen ser nervios o vasos sanguíneos conectando diferentes estructuras. Mientras nos desplazamos, mantengo contacto por radio con los otros grupos que van emergiendo según el plan. Hasta ahora todo procede sin incidentes graves, aunque el tercer grupo reporta haber visto un equipo de caza de infectados cuadrúpedos moviéndose hacia el este, afortunadamente en dirección opuesta a nuestra ruta. La ciudad está más silenciosa de lo que esperaba. No hay gritos, no hay caos, solo un silencio perturbador, ocasionalmente interrumpido por chirridos y llamadas que suenan casi como un lenguaje entre los infectados distantes. Es como si la fase de conquista violenta hubiera terminado, dando paso a una colonización metódica. Me pregunto cuántos humanos no infectados quedan en esta ciudad que hace solo 3 días era el hogar de más de 1 millón de personas. Hemos avanzado aproximadamente 1 kilómetro cuando Iris tira de mi manga y señala hacia un edificio cercano. Es una escuela primaria, reconocible a pesar de la transformación parcial que ha sufrido su fachada. Lo que Iris ha notado son movimientos en el patio, figuras pequeñas que se mueven de forma extraña pero coordinada. Con horror comprendo que son niños infectados, pero no han mutado de la misma forma que los adultos. Sus cuerpos son más flexibles, casi elásticos, y se mueven en una especie de danza sincronizada alrededor de lo que parece ser un capullo gigante pulsante en el centro del patio. Están protegiéndolo o alimentándolo, no puedo distinguirlo claramente, y parte de mí agradece no poder ver los detalles. La doctora Morales observa la escena con una expresión indescifrable. El virus responde de manera diferente a la fisiología infantil, murmura. Sus cuerpos en desarrollo, sus cerebros más plásticos. El virus los está moldeando de una forma distinta. Iris mantiene su mirada fija en los niños cosa, y por un momento temo que sienta algún tipo de conexión o llamada hacia ellos. Pero cuando me mira, sus ojos están llenos de determinación, no de duda. Tenemos que seguir. Susurra con esa voz que parece demasiado madura para su edad. Tiene razón, no podemos hacer nada por esos niños. Ya no son niños. Continuamos nuestro avance, moviéndonos de cobertura en cobertura. La ciudad se vuelve más densa, lo que nos proporciona más escondites, pero también aumenta la probabilidad de encontrar infectados. En una intersección particularmente expuesta, nos vemos obligados a esperar mientras un grupo de infectados clásicos deambula frente a nosotros. Desde nuestra posición oculta tras un autobús volcado, observo algo que no había notado antes. Estos infectados básicos parecen estar siendo pastoreados. 2 de los cazadores cuadrúpedos los flanquean, dirigiendo ocasionalmente sus movimientos con gruñidos o empujones. Es como si los usaran como carne de cañón o como exploradores sin valor. Una jerarquía depredadora. Cuando los infectados finalmente se alejan, cruzamos la intersección rápidamente y nos adentramos en un complejo de oficinas parcialmente derrumbado. Según nuestro mapa, esto nos ofrece una ruta directa hacia el siguiente punto de control, donde deberíamos encontrarnos con el segundo y tercer grupo. El interior del edificio es un laberinto de cubículos derribados y escombros. La transformación orgánica es menos evidente aquí, limitada a parches ocasionales en las paredes y al techo. Nos movemos en silencio, atentos a cualquier sonido. La doctora Morales se mantiene cerca de mí y noto que ocasionalmente se detiene y parece concentrarse, utilizando esa extraña conexión sensorial que ha desarrollado con el virus para detectar peligros cercanos. En uno de estos momentos se detiene abruptamente y me agarra del brazo con fuerza. Algo viene, susurra con urgencia. Algo es diferente, nuevo. Apenas tenemos tiempo de ocultarnos detrás de un muro parcialmente derrumbado cuando escuchamos un sonido de arrastre húmedo acercándose por el pasillo principal. Lo que aparece desafía toda categorización. Parece haber sido formado a partir de múltiples cuerpos humanos fusionados en una masa única, con extremidades que sobresalen en ángulos imposibles y múltiples cabezas parcialmente absorbidas en el torso central. Se mueve como una babosa gigante, dejando un rastro viscoso mientras avanza. Lo más perturbador es que las cabezas aún parecen conscientes, sus ojos moviéndose de forma independiente, explorando el entorno. Nos quedamos completamente inmóviles, apenas respirando, mientras la cosa amalgama se desliza lentamente por el pasillo. Uno de los civiles de nuestro grupo, un hombre joven cuyo nombre no recuerdo, comienza a temblar incontrolablemente. El miedo está superando su autocontrol. Antes de que podamos detenerlo, suelta un sollozo ahogado. No es fuerte, pero en el silencio sepulcral del edificio es como un disparo. Todas las cabezas de la criatura giran simultáneamente hacia nuestra posición.
Y entonces emite un sonido que nunca olvidaré. Un coro discordante de voces humanas distorsionadas, todas llamando al unísono en lo que suena como una señal de alarma. ¡Corran!, ordeno mientras la criatura acelera hacia nosotros, moviéndose con una velocidad sorprendente para su masa. Nos dispersamos, intentando mantener algún tipo de formación, pero principalmente impulsados por el terror primario que esa aberración inspira. 2 civiles no son lo suficientemente rápidos. La cosa los alcanza y los absorbe. No hay otra palabra para describirlo. Los envuelve en su masa corporal mientras gritan, y ante nuestros ojos horrorizados vemos cómo sus formas se integran gradualmente al conjunto, sus extremidades retorciéndose mientras son asimilados. Corremos desesperadamente por pasillos y salas de oficinas, intentando distanciarnos de la criatura y del sonido de alarma que sigue emitiendo. Pero el daño está hecho. A través de ventanas rotas y huecos en las paredes vemos movimiento convergiendo hacia el edificio. Infectados de todos los tipos respondiendo a la llamada. Estamos atrapados, con nuestra ruta original bloqueada y hostiles acercándose desde múltiples direcciones. La doctora Mitty. Morales me agarra del brazo señalando hacia una puerta de servicio apenas visible tras unos escombros. Las escaleras de emergencia, dice jadeante. Podemos subir y cruzar al edificio adyacente por la azotea. No es ideal. Preferimos mantenernos a nivel del suelo para facilitar la huida, pero no tenemos alternativas. Forzamos la puerta y comenzamos a subir apresuradamente por las escaleras de incendios. El edificio tiene 12 pisos y decidimos dirigirnos al 8º, donde, según recordaba la doctora Morales, había una pasarela que conectaba con el edificio vecino. La subida es agotadora, especialmente para los civiles menos preparados físicamente. Tengo que cargar a Iris en los últimos tramos, sus pequeñas piernas incapaces de mantener el ritmo frenético. Cuando finalmente llegamos al 8º piso, nos encontramos con otra sorpresa desagradable. El piso está parcialmente transformado en algo similar a la colmena que vimos en la subestación eléctrica. Paredes recubiertas de material orgánico pulsante, suelo tapizado con algo similar a una alfombra muscular que se contrae rítmicamente. Y lo peor, capullos. Decenas de capullos verticales adheridos a las paredes, cada uno conteniendo una figura humanoide en diferentes etapas de transformación. Algunos aún reconocibles como humanos, otros ya convertidos en algo completamente distinto. Es una sala de incubación. Un criadero de nuevas formas de vida basadas en el virus. Nos movemos con extremo cuidado, intentando no tocar nada. La doctora Morales estudia la escena con una mezcla de horror científico y fascinación involuntaria. Están perfeccionando los modelos, murmura. Cada generación es más estable, más adaptada. Señala hacia uno de los capullos donde una figura casi completamente transformada espera. Ese es uno de los líderes, como el que vimos anoche. Y creo que están desarrollando algo más avanzado. Indica hacia un capullo más grande al fondo de la sala, fuertemente custodiado por estructuras que parecen órganos defensivos. No tenemos tiempo para investigaciones. Encontramos la pasarela que conecta con el edificio adyacente y cruzamos rápidamente, agradecidos de dejar atrás esa cámara de horrores evolutivos. El edificio al que accedemos parece menos afectado, quizás porque era principalmente un almacén con poca presencia humana cuando comenzó el brote. Nos reagrupamos brevemente, evaluando nuestras pérdidas. Hemos perdido a 3 civiles en total desde que salimos a la superficie. La radio crepita con informes de los otros grupos. El segundo grupo ha llegado al punto de control inicial con solo una baja. El tercer grupo reporta haber sido detectado y perseguido, pero lograron esconderse en un supermercado abandonado. El cuarto grupo está incomunicado. El quinto informa que han encontrado una ruta alternativa a través de un sistema de drenaje seco. Decidimos modificar nuestro plan. El punto de encuentro original está comprometido con tanta actividad de infectados en la zona. Utilizando el mapa de la ciudad y los informes de los diferentes grupos, identificamos un nuevo punto de reunión. Una estación de bomberos a 1,5 kilómetros de nuestro objetivo final. Su ubicación elevada debería permitirnos evaluar el terreno antes de hacer el sprint final hacia el lugar donde el convoy de rescate nos espera. Transmito las nuevas coordenadas a todos los grupos y recibo confirmaciones entrecortadas. Son las 09:47. Aún tenemos tiempo, pero el margen se reduce con cada minuto. Descendemos por el edificio del almacén hasta el 3er piso, donde encontramos una pasarela de carga que conecta con un edificio más bajo. Desde allí podemos descender a nivel de calle en un punto menos expuesto. La ciudad sigue extrañamente ordenada en su transformación. Los infectados se mueven con propósito. Algunos transportando materiales, otros patrullando, otros aparentemente comunicándose mediante esos extraños chirridos y llamadas.
Es como observar el nacimiento de una civilización alienígena que ha suplantado a la nuestra en cuestión de días. Me pregunto si en otras ciudades, otros países, está ocurriendo lo mismo. ¿Queda algún lugar en el mundo que no haya sido alcanzado por el virus? ¿O estamos presenciando el fin definitivo de la humanidad tal como la conocíamos? Llegamos a nivel de calle y continuamos nuestro avance, ahora moviéndonos a través de callejones traseros y pasajes estrechos para evitar las vías principales donde los infectados parecen concentrarse. La doctora Morales se mantiene alerta, utilizando su conexión sensorial para anticipar peligros. En un momento nos hace detener abruptamente y señala hacia arriba. En los techos de los edificios circundantes vemos siluetas moviéndose con agilidad sobrenatural, infectados que se han adaptado para funcionar como vigilantes o exploradores aéreos. Se mueven como arañas gigantes, utilizando extremidades alargadas para saltar entre edificios. Están patrullando sistemáticamente, susurra la doctora. Buscándonos. Saben que estamos aquí. El pensamiento es escalofriante. No solo nos enfrentamos a depredadores, sino a cazadores inteligentes que están coordinando una búsqueda. Acelero el paso manteniendo a nuestro grupo en las sombras tanto como es posible. Iris se mantiene sorprendentemente compuesta, moviéndose con una agilidad y sigilo impropios de su edad. En un momento es ella quien nos alerta de un peligro, tirando de mi manga y señalando hacia una alcantarilla cercana de la que emerge un líquido similar al agua virus que encontramos en los túneles. Rodeamos el área contaminada y continuamos. A las 10:30 divisamos la estación de bomberos a 2 cuadras de distancia. Su torre de vigilancia nos ofrece una visión clara del área circundante y su estructura robusta proporcionará cierta seguridad mientras esperamos a los demás grupos. Pero cuando estamos a punto de hacer el sprint final hacia ella, la doctora Morales me detiene con una expresión de alarma pura. «Es una trampa», dice con voz temblorosa. «Puedo sentirlos. Están esperando, muchos de ellos. Nos han conducido deliberadamente hacia allí». Observo más detenidamente la estación de bomberos. A primera vista parece normal, incluso menos afectada por la transformación orgánica que otros edificios. Pero entonces noto los detalles. Las ventanas demasiado oscuras, como si algo bloqueara la luz desde dentro. La ausencia total de movimiento alrededor, formando un vacío sospechoso en una ciudad donde los infectados están por todas partes. Y lo más revelador, pequeñas estructuras orgánicas camufladas en las esquinas del edificio, similares a órganos sensoriales. Trampa es la palabra perfecta. Han preparado una emboscada, anticipando nuestros movimientos, utilizando la estación como cebo precisamente porque es el tipo de lugar que los supervivientes buscarían. ¿Cómo han podido desarrollar este nivel de estrategia en tan poco tiempo?, murmura uno de los civiles, un exmilitar por su postura y forma de hablar. La doctora Morales responde con una hipótesis escalofriante. No creo que lo hayan desarrollado desde cero. Creo que están accediendo a nuestros conocimientos, nuestras memorias. Cada persona infectada aporta su experiencia al colectivo. Militares, estrategas, cazadores. Todos sus conocimientos ahora sirven a la colmena. Transmito rápidamente a los otros grupos la advertencia sobre la trampa, esperando que no sea demasiado tarde para algunos de ellos. Necesitamos un nuevo plan, y rápido. El punto de encuentro con el convoy está a menos de 1 kilómetro de nuestra posición actual. Pero el terreno intermedio es completamente desconocido y potencialmente hostil. Y ahora sabemos que los infectados están anticipando nuestros movimientos, utilizando contra nosotros las mismas tácticas que emplearíamos en su lugar. La ironía es tan amarga como aterradora. Nos están cazando con nuestras propias estrategias. Es Iris quien ofrece la solución, tirando nuevamente de mi manga y señalando hacia un edificio cercano. Una iglesia con un campanario alto. Comprendo inmediatamente su idea. Desde esa posición elevada podríamos ver el camino hacia nuestro destino final y evaluar los peligros. La estructura religiosa también parece menos afectada por la transformación orgánica, quizás porque ofrecía poco valor estratégico para los infectados. Nos dirigimos hacia allí cautelosamente, moviéndonos de cobertura en cobertura. Cuando alcanzamos la puerta lateral, descubrimos que está cerrada pero no sellada. Un empujón fuerte la abre con un chirrido que suena ensordecedor en el silencio. El interior de la iglesia está en penumbra, iluminado solo por la luz que se filtra a través de vitrales polvorientos. Los bancos están desordenados, algunos volcados, evidencia de pánico o lucha, pero no hay cuerpos, no hay sangre. Es como si los ocupantes simplemente hubieran desaparecido. Nos dirigimos hacia la escalera en espiral que conduce al campanario, moviéndonos con el mayor sigilo posible.
La madera cruje bajo nuestros pies a pesar de nuestros esfuerzos, y cada sonido me hace contener la respiración, esperando la respuesta de algún horror oculto, pero llegamos a la cima sin incidentes. Desde el campanario tenemos una vista panorámica de esta sección de la ciudad, y lo que vemos es tanto revelador como aterrador. La transformación no es caótica ni aleatoria como parecía desde el nivel del suelo. Vista desde arriba, sigue un patrón claro. Una red de estructuras orgánicas que se extiende desde varios nodos centrales, como un sistema nervioso gigante superpuesto a la infraestructura urbana. Uno de estos nodos principales está cerca de nuestro destino, el punto de encuentro con el convoy de rescate. Es una plaza abierta que alguna vez fue un parque, ahora convertida en lo que parece ser un centro de comando biológico, con estructuras orgánicas masivas que se elevan como torres retorcidas. Es hermoso en cierto modo, murmura la doctora Morales mientras observa el paisaje transformado. Terrible, pero hermoso. La velocidad de adaptación, la eficiencia evolutiva, nunca habíamos visto nada así en la Tierra. Su tono científico me inquieta. A veces olvido que parte de ella está conectada con el virus, que puede percibirlo no solo como una amenaza, sino como un fenómeno a estudiar. Me pregunto, no por primera vez, ¿cuánto de su humanidad se ha visto comprometida por esa conexión? ¿Podemos confiar completamente en ella? ¿O llegará un momento en que su fascinación supere su lealtad hacia nosotros? Aparto estos pensamientos para concentrarme en lo inmediato. A través de binoculares improvisados con unos prismáticos que uno de los civiles llevaba, examino el área alrededor de nuestro punto de encuentro. El convoy de rescate aún no ha llegado, pero veo señales de preparación. La plaza ha sido parcialmente despejada de escombros, formando lo que parece ser una zona de aterrizaje para helicópteros. Alrededor de esta zona clara, sin embargo, hay movimiento constante de infectados. Están estableciendo un perímetro, preparándose para algo. ¿Saben del convoy? ¿Están preparando otra trampa? La radio crepita con la voz del teniente Suárez desde el segundo grupo. Han llegado a una posición cercana a la nuestra y también pueden ver la situación en el punto de encuentro. El tercer grupo reporta que están en movimiento hacia nuestra posición después de haber eludido a sus perseguidores. Del cuarto grupo sigue sin haber noticias. El quinto informa que están retrasados pero avanzando. Son las 11:15. El convoy llegará en menos de una hora y tenemos que estar allí para encontrarnos con él o quedaremos abandonados en esta ciudad transformada. Elaboramos un plan basado en lo que podemos observar desde nuestra posición elevada. Hay una ruta que parece menos vigilada, a través de un complejo residencial parcialmente derrumbado que crea un corredor de escombros difícil de patrullar para los infectados. Desde allí, podríamos acercarnos al punto de encuentro por el flanco este, donde la actividad parece menos intensa. Transmito estas instrucciones a todos los grupos y acordamos sincronizar nuestros movimientos para llegar simultáneamente desde diferentes direcciones, dividiendo la atención de los infectados si somos detectados. Descendemos del campanario y salimos de la iglesia con renovada determinación. El tiempo se agota y la adrenalina nos mantiene moviéndonos a pesar del agotamiento. Nos infiltramos en el complejo residencial, navegando entre apartamentos destruidos y pasillos llenos de escombros. Vemos signos de la vida que existía hace apenas días. Fotografías familiares en las paredes, juguetes abandonados, comidas a medio consumir, recordatorios dolorosos de lo mucho que hemos perdido en tan poco tiempo. A medida que nos acercamos al punto de encuentro, el sonido de rotores de helicóptero rompe el silencio inquietante de la ciudad. El convoy ha llegado antes de lo previsto. Este cambio nos obliga a acelerar nuestro avance, abandonando parte de nuestra cautela. Emergemos del complejo residencial a una calle más abierta que nos da una visión clara de la plaza. 3 helicópteros militares están descendiendo hacia la zona despejada, mientras vehículos blindados establecen un perímetro defensivo. Pero también veo movimiento convergiendo desde todas direcciones. Infectados de todos los tipos respondiendo a esta invasión de su nuevo territorio. Corremos ahora o no lo lograremos. Grito mientras emprendo la carrera final hacia la plaza, con Iris firmemente sujeta en mis brazos. Nuestro grupo se lanza hacia adelante, abandonando cualquier pretensión de sigilo. Veo a los otros grupos emergiendo también desde sus posiciones, todos corriendo desesperadamente hacia los helicópteros. Es una carrera contra la muerte, literalmente. Los infectados nos han detectado y se mueven para interceptarnos, pero también están distraídos por la presencia más llamativa de los helicópteros y vehículos. Los soldados del convoy nos ven acercarnos y abren fuego para cubrirnos, creando un corredor de fuego supresivo. Los infectados caen por docenas bajo esta lluvia de balas, pero siguen avanzando, impulsados por algo más fuerte que el instinto de supervivencia individual.
Veo a uno de los líderes, esas criaturas erguidas y más inteligentes, coordinando el ataque, utilizando a los infectados básicos como carne de cañón para agotar la munición de los militares mientras mantiene a los cazadores cuadrúpedos en reserva para un ataque posterior. Es una estrategia militar básica, ejecutada con eficiencia despiadada. Estamos a menos de 100 metros de la zona de extracción cuando ocurre. Los infectados repentinamente cambian de táctica. En lugar de avanzar en oleadas frontales, comienzan a converger desde los edificios circundantes, cayendo desde tejados y ventanas, emergiendo de alcantarillas. Han estado esperando este momento, posicionados estratégicamente para este contraataque. Los soldados del convoy se ven abrumados por la repentina ofensiva tridimensional. Uno de los helicópteros, aún no completamente aterrizado, recibe el impacto de lo que parece ser un proyectil orgánico, una masa viscosa expulsada por una de las estructuras en torre. El helicóptero se tambalea peligrosamente, sus rotores cortando a varios infectados antes de estabilizarse parcialmente. Cambio de dirección, grito a mi grupo, señalando hacia uno de los vehículos blindados que ofrece mejor cobertura que los helicópteros ahora comprometidos. Corremos desesperadamente mientras el caos se desata a nuestro alrededor. Veo al segundo grupo, liderado por Suárez, alcanzar otro de los vehículos. El tercer grupo está siendo diezmado a mitad de camino, rodeado por cazadores que han surgido de una barricada aparentemente inocua que resultó ser otra estructura orgánica camuflada. Es una masacre estratégica. Cuando finalmente alcanzamos el vehículo blindado, un soldado abre la escotilla trasera para permitirnos entrar. Empujo a Iris primero. Luego, ayudo a la doctora Morales y a los civiles restantes. Estoy a punto de subir yo mismo cuando escucho un grito desgarrador. Una mujer de nuestro grupo, a solo metros detrás de mí, ha sido atrapada por uno de los cazadores. Sin pensar, me lanzo de vuelta hacia ella disparando mi rifle en ráfagas cortas contra la criatura. Logro hacer que suelte a la mujer, pero en ese momento siento un dolor agudo en mi pierna. Otro infectado, casi invisible en la confusión, ha hundido sus dientes en mi pantorrilla. El mundo parece ralentizarse. Sé lo que significa esa mordida. Sé que estoy condenado, pero el instinto de completar la misión, de salvar a quienes pueda, supera todo lo demás. Con una fuerza nacida de la desesperación, arrastro a la mujer herida hacia el vehículo mientras continúo disparando para mantener a raya a los infectados. Cuando llegamos a la escotilla, empujo a la mujer dentro y me dispongo a seguirla, pero me detengo. La doctora Morales me mira desde el interior y veo en sus ojos que ella lo sabe. Ha sentido mi infección a través de su extraña conexión con el virus. Teniente. Comienza con voz quebrada. Le interrumpo. Cuide de Iris. Lleguen a la zona segura. Esto no ha terminado. Con un movimiento rápido, cierro la escotilla desde fuera antes de que puedan protestar. Golpeo el costado del vehículo 2 veces. La señal para que el conductor arranque. Mientras el blindado comienza a moverse, veo el rostro de Iris presionado contra una de las pequeñas ventanas, sus ojos fijos en mí con una expresión que no olvidaré jamás. Me vuelvo hacia la horda que se acerca, sabiendo que cada segundo que les dé al permitir que se concentren en mí es un segundo más para que los demás escapen. Mi pierna arde con un fuego que parece extenderse rápidamente por mi cuerpo. El virus de esta nueva generación actúa mucho más rápido que el original. Ya siento cambios en mi percepción, en mis pensamientos, pero me aferro a mi humanidad con toda la fuerza que me queda. Un helicóptero logra despegar, llevándose a parte de los supervivientes. Los vehículos blindados, incluido el que lleva a Iris y la doctora Morales, rompen el perímetro y se alejan a toda velocidad. He cumplido mi misión. Algunos de nosotros sobrevivirán para contar lo que ha sucedido aquí, para advertir al mundo sobre esta nueva amenaza evolutiva. Me permito un momento de satisfacción mientras levanto mi rifle por última vez. Los infectados se acercan, pero ya no siento miedo. Siento algo diferente. Una curiosidad creciente, una sensación de pertenencia que lucha contra mis últimos vestigios de identidad humana. Veo a uno de los líderes acercarse, observándome con esos ojos extrañamente inteligentes. No viene a atacarme, sino a presenciar mi transformación, a darme la bienvenida al colectivo. Mientras mi conciencia humana se desvanece, mi último pensamiento es para Iris y lo que representa. La esperanza de que la humanidad encuentre una manera de sobrevivir, de adaptarse sin perder su esencia. El segundo día del apocalipsis termina para el teniente Érico Mendoza, y algo nuevo comienza. A kilómetros de distancia, en el vehículo blindado que se aleja de la ciudad, Iris mira por la pequeña ventana hacia el paisaje transformado que dejamos atrás. La doctora Morales nota algo extraño en la niña. Una calma inusual, una comprensión que parece ir más allá de sus años. ¿Estás bien?, le pregunta suavemente.
Iris asiente y luego dice algo que hace que la doctora se estremezca. Él vendrá con nosotros de alguna manera. Todos lo harán eventualmente. Es solo cuestión de tiempo. La doctora mira su propio brazo, donde el arañazo ha dejado una marca que ya no duele, pero que ha cambiado sutilmente de color. Se pregunta qué parte de ella ya ha sido transformada y qué parte sigue siendo humana. Se pregunta si la humanidad tiene alguna oportunidad contra un enemigo que no solo destruye, sino que asimila y evoluciona. Un enemigo que en cierto modo somos nosotros mismos, transformados en algo nuevo y terrible. El vehículo continúa su camino hacia la base montañosa, donde los espera un refugio temporal. Pero todos a bordo saben que no existe un verdadero refugio en este nuevo mundo, solo tiempo prestado. El segundo día ha terminado. El tercero ya se cierne sobre ellos, prometiendo nuevos horrores y quizás, si son afortunados, nuevas formas de resistencia.